charla que nos va a impartir la doctora Cristina Ruiz Romero, que es una investigadora, una brillante investigadora del INIBIC, del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, que, como sabéis, es un instituto que está participado por el SERGAS a través del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y por la universidad. Cristina también es de las que tengo que agradecerle siempre, que siempre tiene una extraordinaria disposición a colaborar con nosotros, tanto en proyectos de colaboración, de investigación que hemos realizado conjuntamente, publicaciones, etcétera, y también porque siempre cuando organizamos alguna charla o algún evento, pues siempre está ahí dispuesta a ayudarnos a que todo salga bien. Muchísimas gracias, Cristina, y cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer yo a Alejandro la invitación y a todos vosotros estar aquí. Sé que voy un poco justo antes del café, entonces espero no aburrir. La charla mía está titulada Aplicaciones de la espectrometría de masas en imagen biomédica. Entonces se trata de un tema que está un poco a caballo entre lo más básico, que sería el trabajo que muchos de vosotros hacéis a nivel informático para el desarrollo de aplicaciones, y lo clínico, como la presentación que acaba de hacer mi predecesora antes, que ya son cosas aplicadas a día de hoy en clínica. La espectrometría de masas es una técnica que lo que hace es medir masas de biomoléculas para poder identificarlas, y lo que es muy versátil, te permite detectar una variedad de compuestos muy grande y a muy gran escala. Entonces esta técnica la utilizamos nosotros a gran escala, que sería una escala ómica, para investigar la presencia de compuestos, en este caso en tejidos. Por eso se aplica a técnicas de imagen. Insisto en que es una estrategia, la estrategia de espectrometría de masas, de imagen por espectrometría de masas, es una técnica que actualmente está a nivel de investigación. Se están desarrollando muchas cosas para descubrir perfiles que nos permitan estratificar pacientes o poder hacer diagnósticos más precisos o poder desarrollar nuevas moléculas que puedan tener utilidad terapéutica, ¿vale? Pero las aplicaciones que pueda tener la espectrometría de masas a día de hoy en clínica pues son todavía muy pequeñas y muy dirigidas, pues, por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos específicos marcados con un tag de masa que nos puedan servir en anatomía patológica, por ejemplo, para hacer ensayos múltiples de múltiples proteínas a la vez, ¿vale? Entonces esto sería un poco la introducción. La introducción de cómo toda la imagen está relacionada con lo que serían las tecnologías ómicas, desde niveles anatómicos hasta los niveles moleculares, ¿vale? Entonces, la espectrometría de masas lo que hace es detectar a nivel molecular perfiles de proteínas, de péptidos, de lípidos, de moléculas que están en el tejido, con lo cual correlaciona la imagen molecular con la imagen anatómica, ¿vale? Como os he dicho, esta técnica lo que hace es emplear la espectrometría de masas para visualizar la distribución espacial de muchos compuestos químicos que pueden ser biomarcadores, metabolitos, detectando su masa molecular. Esto hace que sea una técnica muy específica porque está detectando la secuencia del compuesto que está analizando, y esto lo que nos permite es unir la capacidad de detección universal que tiene la espectrometría de masas con una información posicional de histología molecular, y así obtenemos unos espectros de masas que nos proporciona la espectrometría, que pueden correlacionarse con localizaciones en el tejido, ¿vale? Y esto nos da muchas aplicaciones, como puede ser descubrir nuevos biomarcadores de enfermedad, desarrollar fármacos o hacer avances en técnicas diagnósticas y terapéuticas. ¿Qué ventajas tiene la espectrometría de masas? En primer lugar, que permite el análisis simultáneo de muchísimos compuestos, porque, como os he dicho, es una técnica universal. Tú estás detectando muchas masas y esas masas eres capaz de correlacionarlas con distintas biomoléculas. Esto hace que no requiera el conocimiento del compuesto que se identifica y, por tanto, no necesita anticuerpos. Es decir, al contrario que la anatomía patológica, en la que tú analizas una determinada proteína o un determinado fragmento, un determinado marcador, en este caso tú analizas lo que hay, sin tener es una técnica libre de hipótesis. Tú ves a ver qué puede haber en esa muestra o qué perfiles puedes encontrar en esa muestra sin necesidad de anticuerpos, y eso también hace que sea muy específico. Cuando tú dependes de un anticuerpo para identificar, estás dependiendo de la unión de ese anticuerpo al antígeno
que quieres que sea, pero a lo mejor la unión esa no es específica. Y sin embargo, en este caso, nosotros con la espectrometría de masas estamos detectando molecularmente la secuencia del compuesto que identificamos y eso hace que sea muy específico. También es muy versátil, También es muy versátil por lo que os decía antes, se pueden identificar péptidos, lípidos, metabolitos, etcétera, etcétera, dependiendo de la técnica que estemos utilizando. Puede llegar a alcanzar resolución subcelular, puedes llegar a alcanzar a detectar dentro de estructuras subcelulares moléculas o compuestos. También puede ser muy sensible, también dependiendo de la técnica que utilicemos, y otra ventaja grande que tiene es que es capaz de distinguir drogas de sus metabolitos. Muchas veces hay muchas técnicas que se utilizan actualmente en clínica que no son incapaces de detectar si lo que estás viendo es la droga que se ha administrado o un metabolito derivado de la misma, ¿vale? Y esta tecnología, como es muy específica y es capaz de detectar modificaciones en las estructuras de las moléculas, pues nos permite diferenciar drogas de metabolitos, ¿vale? ¿Qué limitaciones tiene? Porque es una técnica que obviamente tiene bastantes limitaciones a día de hoy. La primera de ellas es que no puede aplicarse in vivo, con lo cual aplicarle a las técnicas de imagen de colon, como me ha explicado la doctora antes, a día de hoy no se puede hacer. Otra de las limitaciones es que requiere un equipamiento muy costoso, porque no es lo mismo trabajar con un microscopio que trabajar con un espectrómetro de masas, que son equipos que son grandes, que son complejos y que por tanto son bastante caros. Además, pues a nivel de investigación, como trabajamos ahora, las cosas obviamente son más caras. Como es un equipo más complejo, también necesita personal que esté especializado en ello. No todo el mundo, no un técnico de laboratorio puede interpretar toda la cantidad de información que se obtiene a partir de unas técnicas de espectrometría de masas en imagen, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se producen unas cantidades de datos ingentes, muchísimas cantidades de datos, porque estás identificando muchos compuestos en mucha cantidad a lo largo de un tejido, estás haciendo imagen. Y eso a veces puede ser difícil de procesar y aquí los informáticos pues, son los que siempre necesitamos de su ayuda para que nos ayuden a interpretar todos los datos. Y luego, dependiendo de la técnica, puede tener limitaciones o en sensibilidad o en resolución. Siempre para lo que quieras analizar vas a tener que decidir qué técnica vas a poder emplear, ¿vale? Aquí os muestro un poquito algunas técnicas de espectrometría de masas, de imagen por espectrometría de masas o MSI. Se dividen básicamente en dos paquetes. Uno serían las que operan en condiciones de vacío, es decir, tú tienes un equipo que hace vacío, la muestra la tienes ahí y es ahí donde trabajas, y las que operan en condiciones ambientales. Las que primero se desarrollaron fueron las que operaban en vacío y son de las que hay más cosas. La más conocida es esta que se llama Matrix Assisted Laser Desorption Ionization o MALDI. Después hay derivaciones de ella, otra sería la SIMS y otra sería la NIMS. Como veis aquí en esta tabla, las distintas técnicas varían principalmente en la resolución, en las moléculas que eres capaz de identificar y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Estas dos primeras, MALDI y SIMS, se basan en el uso de una matriz o de un compuesto que ayuda a que las moléculas se ionicen y puedan analizarse por espectrometría de masas. Y como veis difieren bastante en resolución y también en las moléculas diana. En MALDI, aquí os pongo un ejemplo, tú pondrías un corte histológico en un soporte, como si fuera un portaen del microscopio, y lo que haces es disparar esto en condiciones de vacío con un láser, y el láser hace que las moléculas que hay en el tejido se ionizan, vuelan y entran en el espectrómetro de masas y es cuando se analizan, ¿vale? Entonces este sería un ejemplo, tú tienes aquí tu corte histológico, disparas aquí con el láser, las moléculas entran en un analizador de masa y el detector lo que hace es detectar una intensidad relativa de los iones que se han producido a partir de estas moléculas, ¿vale? Generando esto que son los espectros de masas en los que se ve la intensidad relativa de cada ion respecto a su masa, relación masa-carga, ¿vale? Esto sería lo que en MALDI haríamos. Como veis aquí, MALDI tiene una resolución de hasta unas 10 micras, es decir, todavía la resolución no es muy buena, pero la gran ventaja que tiene es que permite analizar moléculas bastante grandes, de hasta 20.000 daltons, con lo cual aquí entrarían incluso pequeñas proteínas que podríamos analizar de forma íntegra, sin tener que fragmentar, ¿vale? Lo que se hace es, se deposita la matriz sobre... Espera, que esto se ha quedado ahí.
Se deposita la matriz encima del tejido, se dispara con el láser y se adquieren una serie de espectros que luego con una aplicación informática se montan y se originan de ahí las imágenes virtuales de lo que hemos estado viendo, dando a cada espectro de masas que tenemos en cada punto la identificación de la proteína de interés. ¿Vale? Para preparar la muestra, bueno, he de decir que se pueden utilizar muestras, lo más común es utilizar muestras congeladas, pero también se pueden utilizar muestras incluidas en parafina. Lo que pasa es que tendríamos que primero quitar el fijador y hacer un tratamiento previo. El añadir la matriz es un paso muy crítico porque dependiendo de cómo añadas la matriz, si se puede añadir con un spray o con un microdispensador, eso nos va a permitir tener mayor sensibilidad y también mayor resolución. Con lo cual la elección de la matriz es muy importante y también el método de aplicación de la misma. Aquí esto es otro ejemplo de cómo se prepara la muestra. En este caso aquí la matriz en lugar de depositarse con un spray, se ha depositado como microgotitas y de cada gota se dispara y se adquiere un espectro de masas que después se monta. Esto sería un ejemplo de un corte de un cerebro de ratón. Con esto lo que conseguimos es identificar péptidos, como por ejemplo aquí podéis ver la identificación de 4 péptidos diferentes en este cerebro, que dando intensidades diferentes, que también son de color diferente según la intensidad relativa de ese péptido en esa localización concreta. Y también sirve, en este caso esto sería un corte de un carcinoma y las diferentes proteínas diferencian los distintos localizaciones de carcinoma ductal, carcinoma invasivo. Como veis, la histona, esta proteína que es una histona, se encuentra mucho más abundante en la parte de carcinoma ductal, mientras la calgizarina, se encuentra mucho más abundante en la parte de carcinoma invasivo, con lo cual esto sería un ejemplo de posibles aplicaciones que pueda tener esta tecnología. Estas serían las aplicaciones de MALDI. En cuanto al SIMS, se diferencia del MALDI en que en el lugar de un láser lo que incide sobre la muestra es una fuente de iones primarios, por eso se llama SIMS, porque SIMS viene de Secondary Ion Mass Spectrometry, que lo que hace es la fuente de iones primarios dispara sobre la muestra y estos iones secundarios de la muestra son los que entran en el espectrómetro. La diferencia del MALDI lo que tiene es que tiene mayor resolución, consigue mayor resolución, pero la limitación es que solo es aplicable a moléculas pequeñas, menores de 1000 daltons, con lo cual es una técnica que se ha empleado mucho para detectar pequeñas moléculas tipo lípidos, metabolitos, etc. Esto es un ejemplo de lípidos detectados con SIMS. Y esto es otro ejemplo de SIMS en el que se detecta ibuprofeno, distintos azúcares, ácidos grasos, etc. Y se puede hacer un overlay para ver las distintas imágenes y ver cómo se colocalizan las drogas y los metabolitos. Esto sería otro ejemplo de SIMS en lo que se ha analizado es un corte, creo que es una rata en este caso, y cómo se ve las distintas pequeñas moléculas, metabolitos y drogas y fármacos, cómo se distribuyen por el cuerpo de la rata, que yo creo que ahí están aquí los... Y este sería otro ejemplo en el que este caso es un riñón de rata y también cómo se detectan con distintos colores los aminoácidos, fosfolípidos o el sustrato. Vale, entonces aquí en esta muestra de cerebelo humano la pongo para que comparar las distintas imágenes que se obtendrían con las distintas técnicas. Haciendo una hematoxilineosina de este corte, en rosa claro se tiñe la materia gris, en rosa queda la materia blanca y en púrpura la capa granular. Esta sería una imagen de MALDI, que como veis tiene menor resolución que la histología y menor resolución que el SIMS, en la que hay 3 moléculas, que en principio son péptidos, que se han detectado con distintos colores, el verde, el azul y el rojo. Y son moléculas que tienen distinta masa. Y con SIMS, como veis, tiene mayor resolución que el MALDI, con verde se marca la fosfocolina y con rojo el colesterol. Y como veis son imágenes que son muy extrapolables unas a otras. Otra ventaja de la espectrometría de masas es que permite identificar modificaciones posttraduccionales, modificaciones de las proteínas, y este es un ejemplo de la proteína beta-amiloide, que como sabéis tiene mucha importancia en el Alzheimer, como con espectrometría de masas se puede detectar la diferencia de distribución de distintos fragmentos de esta proteína, en este caso en una biopsia de cerebro. Este sería otro ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros en colaboración con un grupo de Ámsterdam. Esto es cartílago y aquí veis cómo se distribuye de forma distinta un componente de la matriz extracelular del cartílago, que es el biglicano,
que son modificaciones de esta proteína que tienen distinto tamaño molecular. No sé si ve muy bien el texto, pero vamos, esta modificación tiene mayor peso que esta y se distribuye de forma diferente en el tejido. Y también, por último, para pequeñas moléculas. Aquí veis también otro corte de rata y cómo se distribuye esta droga, que tiene un peso de 607 daltons, cómo se distribuye de forma diferente, principalmente en el estómago de la rata. Y aquí un fragmento, esto creo que es reserpina, pues esto sería un fragmento de reserpina y cómo se distribuye de forma diferente. Aparte del MALDI y el SIMS, que son las técnicas estas que os he comentado, que operan en vacío, hay otra técnica que en los últimos años ha tenido bastante relevancia, porque es una técnica que no necesita matriz, y entonces esto le quita los problemas que tiene la de tener que depositar matriz, con lo cual no necesitas preparar la muestra, no tiene un tratamiento de muestra tan complejo, que es la estrategia que se llama NIMS, que es Nanostructure Initiation más Spectrometry, que en lo que se basa es que en lugar de una matriz, lo que utilizas para que la muestra se pueda analizar, que se pueda ionizar bien, es una superficie nanoestructurada, que lo que hace es favorecer que las moléculas de la muestra se ionicen y puedan ser analizadas en espectrómetro de masas. Se suelen utilizar unas nanoestructuras de silicio y en los últimos años, en los últimos par de años, se han incorporado también unos materiales fluorados en estas estructuras, esto es todo ya mucho nanotecnología, que lo que parece es que aumentan la sensibilidad, de forma que se han llegado a detectar hasta 800 yoctomoles, que son 480 moléculas, con lo cual esto es la idea de la gran sensibilidad que puede llegar a tener esta técnica, más que actualmente todavía está en desarrollo. Aparte de las técnicas que os comenté que operan en vacío, también en los últimos años se han desarrollado muchas técnicas que operan en condiciones ambientales, que la mayor ventaja que tienen es, primero, que no necesitan preparar la muestra tampoco de una forma muy compleja y también que son mucho más fácilmente implantables en un laboratorio, porque los equipos no son tan caros y realmente la muestra la tienes al aire mientras estás analizándola, ¿no? La más conocida de estas es la que se llama DESI, que consiste en que tú tienes tu muestra aquí en un porta, sobre ella disparas un electrospray y el electrospray lo que hace es cargar las moléculas de la muestra y que se absorben, estas muestras se absorben por el espectrómetro de masas. Pero como os digo, pues lo haces ahí, al aire, ¿vale? Tiene una resolución que todavía tiene que mejorar, se han hecho variaciones del DESI que se llaman NanoDESI, para tratar de mejorar esta tecnología y hacerla con más resolución, y también está más dedicada a pequeñas moléculas. La estrategia LAESI sería una modificación del DESI en la que tú también utilizas un electrospray que pasa hacia el espectrómetro de masas, pero en este caso lo que haces es incidir un láser, o sea, es una combinación de láser más la técnica de DESI, que sería con el electrospray. Y por último, esta estrategia que se llama LESA, que lo que consiste es en utilizar un solvente, que suele ser metanol, por ejemplo, para extraer del tejido las moléculas que nos interesen, se extraen y entran en el espectrómetro de masas. Y actualmente se están haciendo variaciones de esta técnica, por ejemplo, para acoplarlas a bisturís quirúrgicos, de forma que el cirujano al cortar vaya extrayendo muestra del tejido que está cortando y pueda ir identificando por dónde está cortando, ¿vale? Lo que pasa es que esto todavía tiene que implementarse y que mejorar el funcionamiento. Entonces, básicamente con esto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos una cantidad de información tremenda de la información molecular de los compuestos que hay en el tejido que necesitamos procesar, y para esto son esenciales herramientas bioinformáticas que se han desarrollado para refinar los modelos que se obtienen. Como veis, a partir de un hipocampo, de un corte de un tejido, pues se pueden refinar mucho las imágenes que se obtienen a partir de ahí. Existen muchos programas que se han ido desarrollando para poder interpretar la información que se obtiene por espectrometría de masas y también poder hacer clustering y hacer estratificación de las cosas que se están identificando. Otra de las aplicaciones que también más desarrollo ha tenido en los últimos años es pasar del 2D al 3D, montar la información que se obtiene de imagen en plano, hacerla tridimensional, reconstruyendo estos modelos, pero claro, como digo, esto lo que ocupa es muchísima cantidad de datos y tienes que saber filtrar qué es lo que realmente es valioso de lo que no,
y tanto con Maldi como con Sims ya se han desarrollado software para poder desarrollar esta imagen 3D. Y nada más. Si tenéis alguna duda, bueno, solo muchas gracias por vuestra atención. Hay un montón de libros que hablan de esta tecnología, está cada vez más en boga. Ha habido una acción COST financiada por la Unión Europea para poder desarrollar, homogeneizar protocolos, porque cada uno hacía un poco como mejor le venía, y poder estandarizar y optimizar los protocolos para trabajar con estas técnicas. Y nada, si cualquier pregunta. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una o dos preguntas. Mientras alguien piensa si tiene alguna cuestión que hacer. Lo que hemos visto en estas dos últimas charlas es lo que sucede en el mundo real. Y es donde, desde el punto de vista de la informática, se puede aportar alguna solución. Lo que hemos visto son un clínico con un tipo de imágenes donde cada vez necesitan más herramientas para gestionar esas imágenes, para extraer más información de esas imágenes. Y ahora vemos a un investigador que también va a aportar su grano de arena a lo que es el devenir de la patología que se está estudiando, y que maneja otro tipo de imágenes distintas, con otras técnicas, pero que en algún momento vamos a tener que integrar con las imágenes que se consiguen desde otros ámbitos, como desde el clínico. Y ahí es donde realmente es importante, muy importante, la labor de los informáticos, porque las imágenes, como sabéis, lo que tienen, el principal problema que tienen es que manejan muchos datos, y que esas cosas se hacen inmanejables, aunque digo que manejan y que es inmanejable, pues se hacen inmanejables con los dispositivos normales que hay. Se precisan técnicas y se precisan personas entrenadas para facilitar esta labor y esta integración de los datos. Y ya como pregunta, bueno, Cristina, lo que es que no le puedo hacer muchas preguntas, porque las preguntas que le pueda hacer ella ya me la haría directamente. Una pregunta podría ser, ahora en este momento, ¿cuál es la mayor dificultad que tenéis a la hora de manejar todos los datos, que sean de fuentes heterogéneas, que sean en cantidades demasiado grandes? ¿Cuál es el principal problema que tenéis? Que no tenemos informático. Que necesitáis un bioinformático. Necesitaríamos un bioinformático, sí. Bueno, pues, todas estas técnicas requieren mucho trabajo, tienen, la espectrometría más de la imagen lo que tiene son muchos niveles de ruido, muchas veces, que tienes que filtrar, necesitas gente que sepa, y son técnicas que son muy novedosas, que no hay mucha gente que sepa trabajar en esto, y la gente buena, pues la gente se las pelea, porque yo siento discrepar contigo, porque lo que creo es que no tenéis dinero para pues contratar un bioinformático. También. Porque sí que bioinformáticos tenemos sí, pues a lo mejor también disponibles. Al final el dinero lo arregla todo. Siempre. No, la verdad es que con Cristina siempre es un placer trabajar. Hemos llevamos trabajando bastantes años y conseguido algunas cosas importantes que se han publicado en sitios de mucho impacto, y que esperamos continuar con esta línea de trabajo y haciendo cosas conjuntamente. Sí. Muchísimas gracias, Cristina. A vosotros.